¿De qué hablamos cuando hacemos referencia a la ira en el contexto del eneagrama? Cuando pensamos en la ira, solemos asociarla con algo explosivo, una expresión descontrolada de furia o cólera desatada. Sin embargo, en este eneatipo, la ira no se manifiesta principalmente a través de explosiones visibles, sino como una actitud persistente de insatisfacción, que a menudo permanece inconsciente y se oculta detrás de sus conductas habituales. Es un estado emocional que, lejos de ser expresado abiertamente, se reprime y acumula. Esta represión constante tiene un efecto acumulativo. Cuando la ira finalmente se libera, lo hace de forma súbita y explosiva, con una intensidad que sorprende y con matices específicos dependiendo del subtipo. Es importante mencionar que este eneatipo no muestra la ira de forma directa o visceral, sino de una manera racionalizada, menos explícita de lo que imaginaríamos al pensar en un estallido típico de ira. En su lugar encontramos formas más sutiles como la irritación, la frustración, la insatisfacción, el resentimiento, la impaciencia, la intolerancia o incluso el rencor. Estas emociones funcionan como escapes de la ira reprimida. Dicho esto, es esencial que distingamos dos conceptos clave que a menudo pueden confundirse: la ira y la rabia. La ira es la emoción de base, un estado interno que suele presentarse de manera latente. La rabia, en cambio, es la reacción a esa emoción, es decir, su canal de expresión. En este eneatipo, la rabia aparece cuando la ira acumulada alcanza un nivel extremo y se manifiesta a través de comportamientos externos y acciones físicas de carácter agresivo. Por último, quiero enfatizar que la ira característica de este eneatipo es en gran parte invisible o indirecta. A menudo se disfraza de críticas, juicios o comentarios educados, mostrando así una expresión racionalizada y vinculada al pensamiento, en lugar de una descarga emocional evidente. Si el eneatipo 1 reprime la ira, la pregunta que surge es: ¿dónde va a parar esa emoción? ¿Cómo se manifiesta si no es desde la visceralidad? Como acabo de explicar, el eneatipo 1 experimenta ira, pero no de la forma explosiva o evidente que podríamos imaginar. En lugar de estallar, su ira se manifiesta como un resentimiento sutil, una insatisfacción persistente que se oculta detrás de una fachada de corrección y control. Insisto mucho en esto porque es importante diferenciarlo de otros eneatipos iracundos en el eneagrama. No es la ira desafiante y directa del eneatipo 8. Tampoco la emocionalidad intensa del eneatipo 4, ni la reactividad del eneatipo 6. En el eneatipo 1 la ira está presente, pero se disfraza de buenas intenciones y de un deseo de mejorar las cosas. Podemos analizar cómo se manifiesta esta ira en distintos niveles: verbal, conductual, cognitivo y emocional. Veámoslo en detalle. A nivel verbal, el eneatipo 1 es el maestro del autocontrol. Se esfuerza por ser civilizado, correcto y de buen comportamiento, evitando actuar de manera impulsiva o espontánea. No suele gritar ni perder los estribos fácilmente, pero eso no significa que no sienta ira. Simplemente la expresa de manera más sutil, a través de críticas constructivas, perfeccionismo y una necesidad constante de que las cosas sean como deberían ser. En su conducta puede parecer frío o distante. Expresa ira, pero de una forma inconsciente y sobre todo racionalizada, tanto hacia sí mismo como hacia los demás. Justifica su descontento con argumentos que refuerzan su imagen de integridad y rectitud. Su ira no se desborda, sino que se transforma en una exigencia rígida, en impaciencia o en una actitud crítica disfrazada de preocupación o buenas intenciones. Detrás de esta actitud bien intencionada opera un mecanismo de defensa psicológico conocido como formación reactiva. Este mecanismo le permite negar su ira, transformándola en algo socialmente aceptable. En otras palabras, es la negación de su propia destructividad a través de una actitud deliberadamente virtuosa. Imagina que sientes ira, pero en lugar de expresarla, te convences de que lo correcto es hacer todo lo contrario. Te esfuerzas por ser extremadamente correcto, virtuoso y controlado. Es como si te dijeras a ti mismo:
No voy a permitir que esta emoción me domine. Voy a demostrar que soy mejor que eso. La formación reactiva no solo encubre una emoción con su opuesta, sino que genera una distracción a través de acciones contrarias a lo que realmente se siente. En el caso del eneatipo 1, esto se traduce en una autoexigencia extrema y en la creencia de que siempre debe mantener el control. Esta actitud, a su vez, refuerza un sentido de superioridad. El eneatipo 1 se siente moralmente e intelectualmente superior debido a sus altos estándares, lo que le lleva a mirar a los demás desde cierta distancia, o mejor dicho, desde arriba. Su desdén hacia quienes considera menos correctos o éticos se esconde bajo una máscara de cortesía y amabilidad. Y es que son sus propios principios los que le impiden reconocer sentimientos que considera inapropiados, como la arrogancia o el desprecio. A nivel cognitivo, la ira reprimida provoca un desequilibrio entre el deber y el placer, la seriedad y la frivolidad, el trabajo y el descanso, la madurez y la espontaneidad. Externamente se traduce en meticulosidad, corrección exagerada y escrupulosidad, lo que puede resultar chocante para quienes lo rodean. Si algo caracteriza al eneatipo 1 es que está convencido de que puede hacer las cosas mejor que nadie, llevándole a asumir demasiadas responsabilidades. Vive atado a pautas rígidas que limitan su capacidad de conectar con sus deseos y emociones. Y hablando de emociones, a nivel emocional, el eneatipo 1 tiende a desconectarse de lo que siente. No es que no tenga emociones, sino que las diluye en una actitud ecuánime y extremadamente controlada, tanto en sus muestras de amor como de rechazo. Es como si viviera en un estado de equilibrio constante, pero artificial, donde las emociones intensas no tienen cabida. Esto puede llevarle a un bloqueo afectivo en el que ni siquiera él mismo sabe lo que realmente siente. Para concluir, quiero recalcar algo importante. El eneatipo 1 no es una persona violenta ni grosera. Todo lo contrario, busca hacer el bien y mejorar el mundo a su alrededor. Sin embargo, su perfeccionismo y rigidez pueden convertirse en una carga, tanto para sí mismos como para los demás.